Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a El Show Inesperado, el programa donde exploramos temas claves para nuestra sociedad y cultura. Soy Susana López Piña y estoy encantada de acompañarlos en este nuevo episodio. Así es, Piña, yo soy Arturo González González y esta noche tenemos un programa muy especial. Hablaremos de un tema fundamental, la educación en México. Pero no solo eso, sino que también analizaremos el trabajo de uno de los grandes críticos de nuestra sociedad, el escritor y periodista Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos. A principios de diciembre fueron publicados los resultados de la prueba de PISA que aplica la OCDE, esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde hay ahora casi 40 países, a estudiantes de 15 años, más o menos terminando la secundaria, en muchos países y relativo a tres cosas: su conocimiento de lectura, su capacidad de lectura, su conocimiento matemático y su conocimiento de ciencias. Son tres puntos fundamentales, pero sobre todo los dos primeros, el español y las matemáticas, pues es lo más importante para los estudiantes en el caso de México. Bueno, pues resulta que México salió muy mal, pero muy mal. Perdimos 14 puntos en el caso de matemáticas. Nuestro puntaje de matemáticas es ya notablemente inferior al promedio de todos los países de la OCDE. Ríos en su obra ofrece una crítica ácida pero necesaria de la educación en nuestro país. A través de un análisis mordaz pero cargado de humor, expone cómo las políticas educativas han fallado en la formación de los estudiantes. Su libro sigue siendo un referente cuando hablamos de la necesidad de un cambio profundo en nuestra educación. Para profundizar en el tema tenemos como invitado a Pablo Santana Carrillo Juárez, un experto en educación. Es también un defensor activo de las reformas que se necesitan. Él ha trabajado en diversos proyectos enfocados en mejorar la calidad de la educación. Él nos ayudará a desentrañar las ideas de Ríos, así como para descubrir si esas ideas siguen siendo válidas hoy en día. Bienvenido, Pablo Santana. Es un placer tenerte con nosotros esta noche. Sabemos que has leído ampliamente las obras de Ríos y sobre todo el fracaso de la educación en México y nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te parece la crítica que Ríos hace al sistema educativo? ¿Crees que ha cambiado algo desde que se publicó este libro? Gracias por la invitación. La verdad es que a pesar de que este libro fue escrito hace muchos años, las críticas que plantea Ríos siguen siendo muy actuales. El sistema educativo en muchos aspectos sigue siendo el mismo. Una educación basada en la memorización, sin espacio para pensamiento crítico ni creatividad. Y lo peor es que muchas de las propuestas que Ríos hace en su libro aún no se han implementado de manera efectiva. Es cierto, Pablo, a pesar de los muchos avances que se han hecho en los últimos años, muchos de los problemas que señala Ríos siguen siendo un problema en la actualidad. Él argumenta que la educación en México está más enfocada en formar trabajadores para un mercado laboral que un ciudadano crítico y libre. Dinos, ¿cuál crees que sea el enfoque principal para lograr un cambio real? El enfoque debe ser un cambio que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. No podemos seguir preparando jóvenes para trabajos mecánicos. Necesitamos formar jóvenes capaces de tener una mente libre y poder transformar su entorno con pensamiento crítico. Además, la educación debe ser inclusiva, respetando las diferencias culturales y sociales y asegurando que todos tengan acceso a una educación de calidad. Una visión transformadora sin duda, pero como menciona Ríos en su libro, el sistema educativo está arraigado a intereses políticos y económicos que dificultan la intención o el intento de un cambio real. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos como sociedad generar presión para lograr un cambio en la reforma educativa que beneficie a las futuras generaciones? Es una tarea difícil, pero no imposible. Lo importante es que como sociedad nos comprometamos a exigir una educación libre de intereses económicos. La educación debe ser accesible y de calidad para todos. Además, debemos apoyar a los maestros, que son los principales agentes de cambio. Si ellos están bien preparados, motivados y respaldados por políticas adecuadas, podemos lograr ver una transformación real. Y es que la presión social, junto con las colaboraciones entre diferentes sectores, son clave para que este cambio sea posible. Sin duda, la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Y como bien dice Ríos, el cambio debe empezar de abajo hacia arriba.
Un tema central que aborda Ríos es la enorme desigualdad que existe en la educación en México, pues sabemos que no todas las regiones del país tienen acceso a recursos para la educación. ¿Tú qué opinas de esta desigualdad, Pablo? La desigualdad en el acceso a la educación es una de las principales críticas de Ríos, porque mientras en las ciudades tienen acceso a una educación de calidad, en las zonas rurales es completamente diferente. Las escuelas carecen de recursos básicos como materiales educativos, infraestructura adecuada o hasta maestros capacitados. Y lo peor es que esta brecha, en lugar de disminuir, va aumentándose. ¿Y cómo esta desigualdad afecta a las oportunidades futuras de los estudiantes? La falta de acceso a una educación de calidad condena a muchos niños y jóvenes a seguir en un círculo vicioso de pobreza. Sin una educación adecuada, las oportunidades de empleo disminuyen considerablemente. Incluso el desarrollo personal, Rius argumenta que no solo perpetúa la pobreza, sino que también impide que México pueda avanzar como nación. Otro tema central que Rius aborda en su libro es el de los maestros, que a pesar de ellos ser la columna vertebral del sistema educativo, enfrentan enormes desafíos. Queremos conocer cuál es tu opinión sobre el papel que desempeñan los maestros, Pablo. Los maestros en México son héroes anónimos, a pesar de las condiciones en las que trabajan con bajo salario, eh, baja capacitación continua y escasez de apoyo. Ellos siguen comprometidos con su labor y yo sé que se esfuerzan lo más que pueden por dar la mejor educación a sus estudiantes. Entonces, ¿crees que el sistema está fracasando también al no darle a los maestros las herramientas necesarias para ser efectivos? Definitivamente, la falta de formación continua y el apoyo a los docentes son algo que está afectando. Los maestros necesitan contar con programas de apoyo actualizados, programas de formación que les permitan enfrentarse a los verdaderos retos de la enseñanza. Es necesario mejorar sus condiciones laborales y salariales para que puedan mejorar su educación de calidad. Rius también señala cómo la política ha influido en la educación en México. ¿Cómo ves tú esta relación entre la política y la educación? Es un tema muy importante, Arturo. La educación en México ha sido utilizada únicamente con fines políticos. Los gobiernos han manipulado el sistema educativo para asegurar su control social y poder político. En lugar de enfocarse en el desarrollo real de los estudiantes, Rius denuncia que se han establecido políticas educativas que, en lugar de beneficiar a los estudiantes, perpetúan el control de las élites políticas. ¿Es este uno de los principales obstáculos para una reforma educativa real? Sí, sin duda, las reformas educativas en México han sido más superficiales que sustanciales. A menudo se toman decisiones que buscan más agradar a los intereses políticos que en buscar en verdad un cambio en la educación. Pero pues sabemos que para una reforma educativa verdadera necesitamos un cambio que se descentre de los cambios políticos y nos enfoquemos en de verdad el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de sus habilidades. A pesar de toda la crítica, Ríos no solo denuncia, sino que también propone soluciones. ¿Cuáles son algunas de las soluciones más importantes que Ríos menciona en su libro? Ríos sugiere que la solución no está en reformas superficiales, sino en buscar de verdad una transformación profunda. Propone invertir en el sector educativo. Propone aumentar la inversión en el sector educativo. Descentralizar el control de las escuelas para dar más poder a las comunidades locales. Y nuevamente repito, eliminar el sistema de memorización y crearse más un desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los jóvenes y que los maestros de verdad tengan interés por prepararse en su clase. Además, aboga por una formación más integral para los maestros, que les permita actualizarse constantemente, estar en conocimiento continuo con programas de apoyo. También señala que la educación debe ser vista como una prioridad nacional, ¿verdad? Exacto, Ríos hace un llamado para que la educación sea un tema primordial para todos los mexicanos. Pues no es solo para los gobernantes, todos debemos comprometernos para mejorar la calidad educativa. Desde la sociedad civil hasta las instituciones,
La educación es la clave para el futuro del país. Y el problema está en que si no cambiamos ahora, las generaciones futuras seguirán padeciendo las mismas decadencias. Pablo, después de leer el libro y de reflexionar sobre la realidad educativa, ¿crees que un cambio real pueda ser posible a corto plazo? El cambio es posible, pero será un proceso largo y complicado. Necesitamos un consenso nacional, un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad para enfocarnos en la educación. Si bien la reforma que hemos visto en los últimos años no han sido suficientes, hay una creciente conciencia de la necesidad de un cambio. Si logramos movilizar a la sociedad y presionar al gobierno, podemos lograr ver cambios en la educación en México. Entonces, ¿la clave está en la conciencia colectiva? Así es, la educación es un tema de todos, no solo para los que estamos involucrados en el sector educativo, sino es un cambio que debe generarse con la participación de todos los mexicanos. Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Es claro que como sociedad tenemos mucho trabajo por hacer para fortalecer la educación en México. Así es, Arturo. La educación es fundamental para lograr un cambio en el futuro de la educación del país. Y muchas gracias, Pablo, por invitarnos a reflexionar sobre este tema de la educación que es muy urgente. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que juntos podamos continuar trabajando para mejorar la calidad de la educación en México. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Y bueno, amigos, antes de despedirnos de su programa favorito, recuerden que como cada semana tenemos la sesión Salones de Conferencias. Entonces, vamos a estar escuchando la opinión de dos compañeros que son estudiantes de la Villavicencio. Nos van a estar contando su experiencia leyendo el libro El fracaso de la educación. Ellos son aspirantes para ser docente y, bueno, no les cuento más, hay que ver su opinión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Axel Agner y estudio para la licenciatura de Historia. El día de hoy vamos a hablar de un libro bastante peculiar, el cual se titula El fracaso de la educación, que al principio puede ser un libro normal, que habla de manera más crítica y coherente sobre por qué la educación en México es un fiasco o cuáles son los elementos que contribuyen en que falle una y otra vez. Pero el libro contiene más de lo que tú podrías haber imaginado, porque es más bien una crítica y repaso de toda la historia humana. En el aspecto de la religión, él dice que los humanos somos los únicos animales que rehusamos decir que pertenecemos a una familia en específico, en este caso los primates, y es más fácil escribir, inventar o glorificar o crear días festivos dedicados a dioses o Dios, dependiendo de la conveniencia de los creyentes, pero claro, nunca van a mencionar a Darwin y la teoría de la evolución. Y esto ha enriquecido a las clases religiosas, quienes hablan de Dios, pero vaya que tienes que dar dinero para que ellos te sigan difundiendo la palabra de dicho Señor, que independientemente que seas sí o no creyente, de igual manera las religiones salen ganando gracias a que el humano es tan testarudo que busca cualquier razón para decir ¿por qué llueve? Te van a responder por Dios. ¿Por qué hay guerras? Por Dios. O sea, el hombre es tan pero tan estúpido y testarudo que lo quiere enfocar todo en Dios. Y al principio, durante la antigüedad funcionaba, pero hoy en día está en segundo plano, pero sigue difundiendo el mismo mensaje. Ahora, en el aspecto político, él dice de que los políticos son personas más estúpidas que otro grupo de personas y estos, por desgracia, son los encargados de dirigir a las siguientes generaciones. Y no es secreto de que muchos se portan bien en las campañas prometiendo mejores salarios, darte un hogar, mejor educación y entre muchísimas demás palabras que has oído por todos los medios de comunicación. Pero cuando sumen al poder, lo cambian todo y diciendo que nosotros nos inventamos esas fantasías, que eso no estaban hablando, puros pretextos, dice el autor. Y luego la política ayuda también a otro estilo de gobierno que es fuertemente criticado, la monarquía, en donde el rey tiene su senado,
pero todo el poder está concentrado en él y en su imagen y semejanza y su descendencia. Y eso ha causado que haya un montón de desigualdad y desperdicio de recursos que, si lo piensas bien, pueden ayudar a la sociedad, pero el orgullo de los reyes o los presidentes es más alto que las necesidades de su pueblo. Y también les gusta andar creando días festivos o glorificando a monarcas, héroes, comandantes o lo que quieras, quienes según ellos fueron lo más importante de la sociedad. Y no estaríamos viviendo así si no fuera por ellos. Pero, ¿qué tan verídico es esto? Y si todo lo que han contado no es más que una fantasía, solo para decir, estoy aquí por esto, y punto, ya guarda silencio, no me preguntes de más. Y pues bueno, los políticos suelen ahorrar lo suficiente para dar inicio a varios eventos o incluso la inauguración de estatuas en honor a los personajes que glorifican al máximo y que dicen que ellos son nuestros héroes y hay que darles las gracias por sus grandes hazañas. Según el autor, claro está. Pero claro, ahí te dejo a tu interpretación. Pero el punto es que los políticos son la clase más hipócrita de nuestra sociedad. Y lo resalta bastante. Hasta incluso te dedica una página entera de cómo es el día a día de un rey. Que primero, la primera clase se encarga de pulir los zapatos. La segunda, el de preparar la capa. La tercera, el de que la corona esté resplandeciente. La cuarta, para dar el aviso. Y la quinta, de preparar el escenario para que el pueblo oiga a su monarca, aunque no quieran, pero están obligados en hacerlo. Y también eso no ha cambiado mucho en las democracias, porque es bien común que el presidente o senadora o lo que sea quiera hacer ¿cómo decirlo? No es entrevista, sino más bien un, como fuente de prensa o algo así, donde ahí explica lo que quiere decir o justificar cuando se le cacha en un escándalo. Y bueno, y hablando de escándalos, nuestra sociedad no es una santa al tener políticos en el poder. Es más, somos los principales causantes de que todo esto esté mal en primer lugar, porque los animales sabrían reconocer que si un miembro no es capaz de varias cosas o no es lo suficientemente fuerte o inteligente, pues lo excluyen. Pero al humano no. En cambio los glorificamos, no por nada oímos canciones cuyas letras no son para nada bonitas, pero aún así las bailamos por ignorancia o incluso justificamos porque hay ladrones. Muchos dicen que es que lo hacen por necesidad, según el autor. Y claro, también hemos sido causantes de discriminar o clasificar grupos de personas. Mientras más clara tengas la piel, tendrás mayores privilegios y ese estatus de civilización. Pero si es el caso contrario, entonces eres subdesarrollado y comúnmente salvaje. Y eso no está bien porque, como dijo el autor, todos descendemos de una misma familia. Lo que pasa es que hay algunos más estúpidos que quieren hacerse ver más listos al crear esta clase de grupos para evitar de que no se les resalte mucho la falta de inteligencia, pero quieren ser el mero centro de atención. Incluso hablando de que nosotros somos los que hemos creado el nacionalismo, que es básicamente de decir que nosotros somos lo mejor de lo mejor, mientras que el resto no vale nada, o hasta incluso en niveles extremos los exterminamos, como por ejemplo lo que pensaba Hitler, o lo que piensan los musulmanes sobre los judíos y cristianos. Todo lo hemos hecho, incluso de que una mujer no tiene que vestir con muy poca ropa, cuando nosotros decimos de que las mujeres deben ser delgadas, de buenas caderas. Ahí se muestra nuestra doble moral. No queremos tanta piel, pero queremos algo de una figura perfecta. Y también, ¿qué puedo decir? Claro, también el humano es tan estúpido que se cree cualquier mito o lo que le digas de que no fue así, yo soy inocente mientras que el otro es culpable. Y a veces, solamente a veces, decimos que, ok, te creemos y no hay ninguna duda. Y en el aspecto educativo,
Aquí se relaciona bastante tanto religión y política, ya que es el clímax de la historia, según el autor, porque la educación ha sido la excelente herramienta para difundir falsos conocimientos o productos de muy dudosa calidad, pero te dicen que si no lo aprendes no eres nada, o eres un fracasado, estudias o no estudias, da igual, si le echases ganas, te va a tocar un empleo muy mediocre y con poco salario. Así que, si dicen que trabajando te vas a conseguir una mejor vida, mírate a los famosos que nunca terminaron la escuela y aún así son sumamente importantes sin ser docentes o tener su doctorado. Y bueno, en la educación a veces suele pasar de que hay un primer sistema de gobierno que le da importancia a las matemáticas, a la biología o a los deportes, pero cuando se cambia de gobierno se le da la prioridad a la ciencia, biología y economía, argumentando de que esto nos va a ayudar, pero va a seguir así. Si no hay un proyecto educativo concreto, va a haber un montón de disparejos, va a haber más que sepan sobre Dios o la historia que pocos que sepan de política, economía o matemáticas, que es lo más esencial. Ese es el mayor problema que dice el autor, que el humano se enfoca en una cosa mientras que al resto lo manda de sabático, sin darle prioridad o atención, y por eso dicen que la historia se repite una y otra vez, porque le damos importancia a lo primero, mientras que lo segundo nos pasa y ya en lo tercero nos arrepentimos y decimos que no volverá a pasar, pero se vuelve a repetir el ciclo, y eso son sus palabras. Y con esto concluyo. Buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Sofía Fernández Cuevas. En esta ocasión presentaré mi punto de vista acerca del libro titulado El fracaso de la educación. El autor es Ríos. Bueno, comienzo desde la portada. En este libro puedo apreciar que es una persona con orejas de burro. En un principio creí que era hacia los maestros y dije, debe de ser por su nivel cultural. He escuchado muchas críticas a lo largo de mi trayectoria, que es nula, acerca de los maestros y su educación cultural. No están preparados, que son unos buenos para nada, que solo van a entretener alumnos, un sinfín de cosas de gente y quejas. Y también he escuchado lo positivo acerca de, pero no. Investigando más a fondo y leyendo, llegué a la conclusión de que la crítica va hacia la SEP y la portada va hacia la SEP. Se puede percibir que la SEP se volvió economía y política. Los maestros, la educación y más factores relevantes valió para madre. Perdón por la grosería, pero podemos apreciar eso, que la SEP es corrupción, rotunda corrupción. En este libro podemos apreciar que se le carga la mano al maestro, se le asigna un rol demasiado pesado, al querer que los padres de familia eduquen a sus hijos y pretendan que los maestros hagan cosas que ellos no supieron hacer desde que los tuvieron y mil factores más. Es cruda la realidad, pero así es. Un maestro, una escuela como una guardería, no como un nivel para que su hijo adquiera conocimientos fundamentales y básicos que en un futuro le va a servir para la vida. Le van a servir para la vida. Podemos apreciar también que la sociedad ve a los maestros muy mal, los tienen en un punto o idealizados de una forma muy fuerte y muy ingrata. ¿Por qué? Porque un maestro no solo es mal pagado económicamente, también socialmente. A veces a la sociedad se les olvida que los maestros también son humanos, que también sienten, que también se frustran, están agotados. Que no solo es cuidar a sus hijos y hacer un
protocolo ni un proyecto para que ellos se basen acerca de qué enseñarles a sus hijos. Se les olvida que también tienen que hacer 1000 funciones más acerca de ello. No solo es ir a pararte en una escuela, ir a sentarte y distraer a los alumnos. Hay un sinfín de trabajos y de roles agregados a distraer a los alumnos solamente. En este libro también me llamó la atención que un maestro dice que no solo es distraerlos. Tienen 63 alumnos, 70, el grupo puede llegar hasta 70 y pico alumnos. ¿Cómo pretenden que les pongan atención a sus hijos solamente? Cuando el maestro tiene que estar pendiente de todo el grupo, calificarlos y revisarlos. Es mi opinión. Mi opinión va dirigida a esto. ¿Cómo quieren que el maestro tenga tiempo? ¿O cómo quieren que esté toda la vida relajado, estable? Si no, no es posible. Es fuerte saber que se tiene el concepto de educar para pasar materias, o educar porque me mandan a la escuela, ya no tengo de otra, yo no quiero venir, me tengo que educar porque mi mamá me manda, yo no sé ni para qué me educo, pero me tengo que educar. Cuando no vemos las cosas como en verdad son, saber es una puerta abierta a otros mundos, es una puerta abierta a facilidad de palabra, facilidad de empleos, facilidad de conocimientos. Si te dicen el cielo es azul y tú estás viendo que es rojo porque tienes un argumento que lo vale, no vas a decir nada, pues sabes que es rojo. Y si te dicen es azul, yo sé que es rojo porque ya lo leí, ya lo investigué y ya llegué a fondo. Para eso sirve educarnos. Me gustaría que los padres, porque creo que eso es imposible, que todos los padres se comprometan a que sus hijos aprendan. ¿Cómo? Ayudándolos o aprendiendo juntos, porque algunos padres son analfabetos. Y sí, por situaciones de vida y cosas que llegaron a su vida o situaciones de vida, no pudieron seguir su labor educativo o preparándose para un futuro. Pero me gustaría que los padres se comprometieran a que sus hijos aprendan o motivarlos para que realmente lo hagan. Que sus hijos aprendan o motivarlos para que realmente lo hagan. Vemos como el ser docente tiene tachado de diversos actores y diversos paradigmas. Un docente no puede hacer esto, un docente no puede hacer aquello, si lo haces esto, si lo haces aquello, si lo haces el otro. Educar no solo se basa en saber nivel culturales, también se basa en practicarlos diariamente en la vida. Un maestro es tachado de 1000 cosas ingratas. Y sí, algunos tal vez se ganan el título, pero no todos. La SEP debería de empezar a cuidar la educación de los estudiantes, pero a ellos no les conviene, porque entre más callados estén o menos sepan, menos pelean, menos hablan. ¿Por qué? Porque desconocen acerca de lo que van a estar hablando. Es lo que dije hace un rato. Si les dices a los alumnos que el cielo es azul, se lo van a creer. Aunque el cielo sea rojo, se lo van a creer.
podemos apreciar que el sistema está muy... ¿cuál es la palabra? Corrompido. ¿Por qué corrompido? Porque ya no nos importa la educación para un carajo. Ya lo único que vas es para cumplir, es para hacer esto, es para hacer aquello. Mi opinión acerca de este libro. Para resumir, opino que el humano no va a salir de su zona de confort hasta que realmente quiera. Porque de en vano te sirve que un maestro te diga, haz esto, haz aquello, haz el otro. Si tú te cierras con esa mentalidad y no quieres salir adelante, o te cierras desde un punto de vista y dices, no voy a hacerle caso a esta persona, no voy a hacer lo que dice, sin fin de problemas. Un maestro, sí, tiene que fundamentar educación, respeto, igualdad, todo. Y tiene que ser formal en su trabajo. Tiene que ser responsable, claro, pero también tienen que entender que el maestro es humano y que necesita respirar, necesita conocer y necesita vivir. Podemos ver que es muy triste saber esto, pero es la realidad de las cosas. En este libro nos muestran la verdad sin tabú y acerca de que el ser humano niega su existencia. Y cómo se desarrolló. El hombre es feliz siendo ignorante y si le demuestras lo contrario, sucede lo que podrías imaginar. Podemos apreciar que los maestros estamos atados. No podemos decir las cosas como realmente son por miedo a que te linchen o una de dos, a que te hagan algo. También podemos apreciar que Ríos nos demuestra que el ser humano prefiere ser ignorante para ser feliz y que el conocimiento no avala nada en esta vida. Podemos apreciar también que si tú hablas sin tabú, te vuelves una persona demasiado problemática y embustera. También vemos cómo el ser humano se encarga de destruirse a sí mismo y la clave es la ignorancia. Este libro nos recalca mucho la ignorancia a tal punto extenso que puede llegar. Podemos notar también que, bueno, mi opinión, un maestro no puede decir las cosas como en verdad son o como suceden, y si sabe las cosas es mejor callarse. No puedes exigir, ¿por qué? Porque si exiges, tienes problemas. Problemas con tu director, problemas con las madres y problemas con la sociedad. La sociedad es la que dirige a la escuela y se encarga de destruirte. El ser humano es feliz siendo ignorante y no hay otro punto de vista. No puede cambiar si no se lo propone. El único que puede cambiar su nivel de pensar es el mismo. Podemos ver que aprender no es solo desarrollar un nivel cultural alto,
sino aplicarlo en la vida cotidiana y ver cómo nos sirve para razonar y pensar. Y ser un ser pensante. Usar esto y no usar esto solamente. El docente está atado. No puede hacer casi nada porque si hace algo, tiene consecuencias. Si no hace nada, lo critican. Si hace algo, lo critica. Si quiere cambiar, lo critican. Estamos atrapados en una sociedad en la que tenemos que actuar como ellos. No puedes ir demostrándoles su inteligencia a todo el mundo, porque lo pueden ver como algo malo o como una forma de ataque. No puedes ir demostrando a la gente que está equivocada toda la vida. Tenemos que ser humanos pensantes y avalar lo que tenemos. Siento que debemos pensar y sobre todo aceptar las cosas como son. Río se burla del ser humano en este libro porque es demasiado absurdo las conversaciones que tienen o cómo lo plasma a través de diálogos. Bueno, el ser humano puede cambiar, pero depende del mismo. Si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, y si lo necesita. Agradecemos la participación de los estudiantes Axel y Sofía por compartir sus conocimientos de docencia con nosotros. No olviden que la educación es el motor del progreso. Nos vemos en el siguiente episodio de Un Show Inesperado.